Hemos tenido que esperar más de una década, pero por fin regresa nuestro marsupial favorito con una aventura totalmente nueva. Crash Bandicoot 4 It's About Time llega con la lección de sus anteriores fracasos aprendida y trayendo de vuelta la esencia original de la saga. La historia continúa tras los sucesos en Crash Bandicoot 3 Warped, dejando fuera del canon las entregas posteriores a este. De este modo, volvemos a ver a Uka Uka, Cortex y Entropy atrapados en la prehistoria, hasta que la máscara mágica logra abrir un portal interdimensional por el cual escapar. Esto provoca una ruptura en el espacio-tiempo, que Cortex y Entropy quieren aprovechar para conquistar las distintas dimensiones. Para evitarlo, Crash y Coco deberán conseguir las 4 máscaras cuánticas para cerrar los portales y restaurar las líneas temporales. Crash Bandicoot 4 It's About Time es un juego de plataformas que mezcla secciones de vista lateral y trasera. Al igual que las entregas originales para la primera PlayStation, la mecánica principal será la de superar niveles mientras rompemos cajas, recogemos fruta, derrotamos enemigos y coleccionamos gemas. Podemos manejar tanto a Crash como a Coco, aunque ambos comparten las mismas habilidades, las cuales ya las conocemos de entregas anteriores, como son el ataque giratorio, la barrida, el salto largo, el salto doble y la caída bomba. También existen nuevos movimientos como cruzar corriendo paredes especiales o surfear en lianas y tuberías, pero la gran diferencia la marcan las máscaras cuánticas. A diferencia de Aku Aku, estas se encuentran en secciones específicas del escenario y no nos acompañan durante todo el nivel. La máscara Lani Loni nos permite materializar objetos y plataformas que se encuentran en 2 dimensiones distintas. Kupuna Wa, por su parte, puede ralentizar el tiempo durante un instante. Akano nos ayuda potenciando nuestro ataque giro para alargar los saltos y ralentizar la caída. Por último, Ika Ika nos permite cambiar la dirección de la gravedad para poder andar boca abajo por el techo. Otra de las sorpresas de este título es la inclusión de niveles especiales donde manejamos a otros personajes clásicos de la franquicia como Tauna, Dingodile y el Dr. Neocortex. Todos cuentan con habilidades únicas que nos plantean una manera distinta de afrontar los retos, rompiendo la monotonía y obteniendo una experiencia más rica y diversa. Tauna puede saltar en las paredes, dar patadas y usar una cuerda con un gancho para alcanzar enemigos, objetos o plataformas lejanas. Dingodile, por su parte, usa una mochila aspiradora capaz de absorber y expulsar enemigos, cajas y barriles de TNT. También puede planear en el aire en un corto periodo de tiempo. Por último, Cortex no es hábil saltando, pero su arma puede convertir a los enemigos en bloques de piedra o gelatina, que le permitirá elevarse y llegar a las secciones más altas. El reto que propone este juego es muy alto, sobre todo si quieres completarlo en su totalidad. Los saltos son los más apurados que recordamos de la saga, y los secretos están escondidos con mala baba. Eso sin contar que algunas medallas y gemas se consiguen si logramos superar los niveles sin morir ni una sola vez, rompiendo absolutamente todas las cajas y consiguiendo una gran cantidad de fruta Goomba. Por si esto no fuera suficiente, también existe una segunda vuelta en cada nivel para conseguir las gemas inversas, las cuales cambian ciertas características visuales de los niveles, como ir coloreando el nivel según vayamos avanzando o dibujando el terreno mediante el sonido que emitamos al girar. Desde luego es un reto para los más dedicados, pero igualmente, si vienes de pasada, sudarás sangre, sobre todo en el tramo final. El juego contiene un montón de referencias a toda la saga, pasando por la trilogía original, los juegos de Cars y las secuelas como La venganza de Cortex o Twinsanity. Suelen ser pequeños detalles escondidos en los escenarios, pero que un fan de Crash no pasará desapercibido. Una de las curiosidades que más nos han gustado son una serie de niveles que nos cuentan la historia previa al primer Crash Bandicoot 1, cuando Crash y Coco vivían como conejillos de indias del Dr. Cortex. Estos niveles se acceden desde el mapa, pero tienen que ser desbloqueados previamente tras recoger unas cintas VHS en los niveles normales. El objetivo de estas misiones es romper la mayor cantidad de cajas sin caer al vacío mientras escuchamos de fondo las observaciones chistosas del villano. Gráficamente, el juego luce muy bien, con un diseño artístico que se diferencia de los modelos creados por Vicarious Vision para la Insane Trilogy, pero sin alejarse del concepto original de los personajes, manteniendo un estilo más cartoon pero coherente con el mundo que nos rodea. Nosotros hemos jugado a la versión de PlayStation 4 modelo Slim, y hemos notado ciertas ralentizaciones molestas, pero que no se mantienen en todos los niveles. La banda sonora cumple correctamente, pero opinamos que carece de carisma, mantiene el estilo y el ritmo de lo que podemos esperar de un Crash Bandicoot, pero sus temas musicales no son
memorables. Por otra parte, el doblaje en castellano tiene una localización muy buena, pero si lo deseamos podemos cambiar el idioma desde el menú principal. Como fans, Crash Bandicoot 4 It's About Time nos ha encantado. Nos alegramos enormemente del regreso de este simpático marsupial y que además hayan captado a la perfección la esencia original que quiso transmitir Naughty Dog en su época. Desde aquí ya estamos esperando impacientes una nueva aventura